Saludos, estimados estudiantes. En esta ocasión vamos a trabajar siempre bajo el título que venimos trabajando, la proporcionalidad de segmentos. Proporcionalidad de segmento es el contenido que hemos estado trabajando en la última semana y tenemos los conceptos de semejanza de triángulos, de segmentos. Hemos trabajado los criterios de semejanza y estamos también analizando la proporcionalidad de los segmentos, y dentro de este contenido también ustedes ya tienen en sus anotaciones los teoremas dentro de un triángulo rectángulo, y esos dos teoremas son el teorema de la altura y el teorema del cateto. Nosotros, como bien manejamos, bien sabemos que la proporcionalidad de segmentos, permítanme un segundo por acá, aquí vamos a ubicar, ok, ahora sí, ya centramos la pantalla. En la proporcionalidad de segmentos vamos a hablar de dos teoremas muy interesantes, como son el teorema de la altura y el teorema del cateto. Pero recordemos que dentro de los triángulos rectángulos que son semejantes, al menos mirábamos la necesidad de que tuvieran un ángulo igual. Eso lo analizamos. Los triángulos eran semejantes, no congruentes. Recuerden que las semejanzas sí tienen la misma forma y tenían un ángulo congruente y que sus lados fueran proporcionales. Si este ángulo vale 30, esta hipotenusa pequeña es proporcional a la hipotenusa grande. Este lado grande de este triángulo es proporcional a este lado pequeño del triángulo, y esta base pequeña es proporcional a la base grande. ¿Ves? Esas eran las relaciones que hasta el momento hemos trabajado y que solamente las estoy rescatando, que nos sirvan de repaso y también como conocimiento previo. Ok, entramos en materia. Cuando tenemos un triángulo rectángulo y el triángulo se llama rectángulo, se clasifica como tal porque tiene un ángulo recto. Por eso le llamamos ángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque tiene inmerso un ángulo recto. Bien, y vamos a acostar ese triángulo sobre su hipotenusa. Esto sería la hipotenusa, observen. Hipotenusa. Si tenemos ese triángulo rectángulo así, entonces, y esta es la hipotenusa, observen, lo acosté, lo ubicamos sobre la hipotenusa me quedaría aquí abajo como base, y este ángulo recto me quedaría aquí. ¿Lo observan? Solamente giramos esta figura, la giramos y me queda de esta manera. Entonces aquí me queda el ángulo recto. Esto que era la hipotenusa, ¿verdad? Va a dividirse en dos por la altura que cae desde el ángulo recto. Observen, esta va a ser la altura. Y me va a quedar dos segmentos, de aquí a aquí el segmento M y de aquí a aquí el segmento N. Y listo, ese va a ser para nosotros el teorema de la altura. Con esos tres elementos vamos a trabajar. Observen aquí. La altura que tenemos aquí, el ángulo de 90 que tengo por acá, se divide en dos. Aquí le llamamos teta y alfa. Este ángulo se divide en dos, dijimos el ángulo de 90, y sumado a estos dos ángulos ya sabemos que nos tiene que dar 90 grados como resultado. Ahora, esta altura va a dividir en dos segmentos la base de este triángulo que antes era la hipotenusa, pero como lo giramos, descansa sobre la hipotenusa. Y esos dos segmentos M y N, el producto de ellos,
va a ser igual al cuadrado de esta altura. Y ahí tenemos la aplicación del teorema de la altura. Nótenlo ahí, teorema de la altura. ¿De acuerdo? Ese va a ser el teorema de la altura. Por lo tanto, vamos a resolver algunas situaciones en torno al teorema de la altura. Si m vale 3 y n vale 6, ya sabemos que a sería la suma de m y n. Entonces, a vale ¿cuánto? A es la suma de 3 más 6, que sería ¿cuánto? 9. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si aquí me solicitan calcule h, entonces aplicamos el teorema de la altura. El cuadrado de la altura, va a ser igual a ¿qué? A m por n. El cuadrado de la altura va a ser igual, m vale 3 y n vale 6. El cuadrado de la altura va a ser igual 3 por 6, 18. Y la altura, este cuadrado, para eliminarlo aplicamos raíz cuadrada a ambos lados y me queda raíz de 18. Basta con calcular la raíz de 18 y nos daría un resultado. Recuerden, por favor, aquí vamos a trabajar con dos cifras después del punto. Entonces aquí me quedaría raíz de 18, 4,24 unidades. Ese sería el valor de la altura, aplicando el teorema de la altura. ¿Se fijan qué sencillo? Continuemos con el siguiente ejercicio. Muy bien. Ahora, solamente nos brindan los siguientes datos. C vale 3, B vale 4 y M que vale 2. Entonces, y solicitan calcular el valor de N, el valor de A y el valor de la altura. Se me escapaba y voy a retroceder al ejercicio anterior para que en sus anotaciones lo tomen, donde expliqué el teorema de la altura, como el ejercicio referencial 1.1. Recuerden que lo replicamos 5 veces para que practiquemos y fortalezcamos nuestro autoestudio. Y por tanto, este sería el 2.1. 2.1. Bien, entonces tenemos aquí, como nos están solicitando calcular n, yo no sé cuánto vale a, porque si a vale, por ejemplo, 10, yo saco la diferencia, 10 menos 2, n vale 8. Si a vale, por ejemplo, 8, 8 menos 2, n vale 6, y así sucesivamente. Pero yo necesito calcular el valor de a. ¿Cómo? A través del teorema de Pitágoras. ¿Ve? Recuerden que esta es la hipotenusa. Este es el ángulo recto. Esto vale 3 y esto vale 4. Entonces, el cuadrado de la hipotenusa va a ser igual a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. El cuadrado de la hipotenusa es igual a 9 más 16. 9 más 16, 25. Bien, entonces, la hipotenusa vale raíz de 25
y por tanto el valor de la hipotenusa es igual a 5. Ya sabemos que 5 vale la hipotenusa, que es el valor del segmento A, que es lo que tenemos acá. Y con eso ya resolvemos la incógnita, porque déjenme ubicar por acá, permítanme. A vale 5. Ahora al 5 le restamos el 2 y obtenemos el valor del segmento N. ¿Por qué? Porque A vale M más N, ¿verdad? Sumamos esos dos segmentos y me va a dar el valor de A. Sumamos esos dos segmentos y me va a dar el valor de A. Ya tengo N, ya tengo A. Solamente basta con calcular H. Entonces, vamos a calcular H. Entonces, H cuadrado es igual a M por N. Revisemos en el gráfico que M vale 2 y N vale 3. M vale 2, N vale 3. Entonces me quedaría vale 2 y N vale 3. H cuadrado es igual, 2 por 3 es 6. Aplicamos raíz cuadrada a ambos miembros. Me quedaría raíz de 6 y con la calculadora, con dos decimales, FIC2, raíz de 6 me quedaría 2,45 unidades. Y listo, hemos aplicado el teorema de la altura. Queda de tarea en casa copiar los ejercicios, ¿verdad? Este sería el 2.1 y por acá les dejo, les indico el 3.1 y el 4.1, replicado 5 veces para reforzar el autoestudio y vamos preparando, ¿verdad? Vamos preparando la evaluación. Por acá les queda este, similar al 2.1, N vale 7, M vale 7, aquí tenemos N, no importa el orden de la variable, aquí yo puedo escribir N y aquí M, sin problema. Vamos a calcular la altura. Por acá tenemos este valor que vale 10, este vale 11, y vamos a calcular toda la hipotenusa que vale A, el valor de N y el valor de H. Este es el ángulo recto y de igual manera el 4.1 para que reforcemos ese conocimiento. Le solicito H, este lado vale 20, este lado vale 17. Vamos a subir un poco esto. Aquí tenemos M, aquí tenemos N. N vale, aquí, M vale 5. Y queremos N y queremos el valor de A. Listo, chicos. Estuvo con ustedes su maestro Auner García, quien agradece su atención y les invita a que nos reencontremos en la próxima video clase. Hasta entonces.